Continuando entonces con el tema, vamos a hablar ahora de las partidas. Las partidas en contabilidad inician con los activos. El activo está constituido por las cosas de valor que se poseen. Presentado en un formato de T, tenemos que los activos tienen dos lados, el izquierdo y el derecho. El izquierdo se llama debe y el derecho se llama haber. Los activos aumentan del lado izquierdo al debe y disminuyen del lado derecho al haber. Ejemplos de las partidas de los activos las podemos encontrar por acá. Entonces tenemos que de forma de resumen podríamos decir que los activos son bienes de la empresa que aumentan del lado del debe y bienes que posee la empresa pueden ser el edificio, los inventarios, que son las cosas que compramos para vender, los equipos, los cuales pueden ser de tecnológicos, computadoras, equipos de oficina, de refrigeración, dependiendo de la empresa a lo que se dedique. Podemos tener vehículos, todos los que tenga la empresa, motocicletas, autos. Si fuera una empresa que se dedicara a alguna cuestión naval, pues entonces barcos. Si fuera aeronáutica, entonces aviones. La maquinaria, igual para los procesos productivos. Los materiales, los cuales pueden ser materiales que se utilizan dentro de la oficina o de limpieza. Tenemos el efectivo, que no es otra cosa que el dinero que posee la empresa. Y los bancos, que es el dinero solo que he depositado en una cuenta bancaria. La cuenta por cobrar son las ventas que hacemos a crédito. Cuando las personas nos firman una factura, hay una cuenta por cobrar. El terreno, que es donde nosotros tenemos ubicado el edificio. Si hubiese un terremoto y se cae el edificio, nos queda el terreno, entonces es una cuenta por separada y tiene un valor por separado. Y el IVA soportado, que es una cuenta de impuesto. Hace 2 años fue creado el IVA, el impuesto al valor agregado, y en Costa Rica entonces tenemos que registrar el IVA por cada transacción de compra que hacemos. Cuando hacemos una venta, pues lo vamos a ver en la siguiente partida. Entonces continuamos por acá. Los pasivos dice que están constituidos por las sumas que el negocio deuda de los acreedores. En formato de T, los pasivos también tienen dos lados, uno izquierdo que se llama debe y uno derecho que se llama haber. Del lado izquierdo disminuyen los pasivos y del lado derecho aumentan. Por tanto, disminuyen al debe y aumentan al haber. Ejemplos de estas partidas los podemos encontrar por acá. Para fines ilustrativos y para entender el tema, estoy poniendo las partidas del lado del que aumentan, simplemente para que visualmente lo podamos entender y aprender. Pero las transacciones cuando se lleven a cabo van a llevar aumentos y disminuciones de ambos lados. Entonces, no solo van de este lado, es simplemente para el ejemplo y poder aprenderlos con facilidad. ¿Qué son los pasivos? Deudas. Y tienen sus dos lados, el izquierdo debe y el derecho haber. Aumentan del lado derecho al haber. Y ejemplos son hipotecas por pagar, que corresponden a deudas sobre bienes inmuebles, o sea, terrenos o edificios. Cuentas por pagar, que son deudas sobre facturas, documentos por pagar, que pueden ser los que estén respaldados con pagarés, letras de cambio o contratos de prenda. Los contratos de prenda son sobre bienes muebles, los pagarés y las letras de cambio son contratos fiduciarios de garantía fiduciaria. Están los intereses por pagar cuando debemos sobre alguna hipoteca o sobre algún documento. El IVA devengado, que es la contrapartida del IVA soportado, o sea, la parte del impuesto que nosotros tenemos que cobrar cada vez que vendemos algo. Y podrían haber también préstamos por pagar. La siguiente de las partidas contables sobre los elementos de la contabilidad hablaríamos del capital. El capital también lo podemos reconocer como patrimonio, pero para fines de este ejercicio vamos a utilizarlo con capital para que distinguir las diferentes letras de las partidas contables. A para activos, P para pasivos y ya que se repite una segunda P para patrimonio, vamos a usar C para capital. Y son los derechos económicos del dueño, dueños del negocio sobre los activos. En esquema de T, entonces tenemos que al debe disminuye el capital y aumenta del lado del haber. ¿Ok? ¿Cuáles son ejemplos que podemos tener en este caso? Para el capital, entonces, entendemos por definición de forma abreviada que son el aporte de los socios. Y las partidas van a ser capital, que va a ser para empresas como sociedades anónimas, capital social. Pero si son EIRL, empresas individuales de responsabilidad limitada, si son sociedades de responsabilidad limitada, son cooperativas, el capital va a llevar el nombre del dueño. Las utilidades
que no es otra cosa que las ganancias. Y estas ganancias siempre las tenemos claros que son el producto de a nuestros ingresos quitarle nuestros gastos. Eso van a ser las utilidades. Y finalmente los dividendos, que es la ganancia que se le devuelve al dueño, el dinero que se le paga al dueño por ser dueño de esta empresa y que la empresa tuvo ganancias, se le devuelve al dueño una parte que se llaman dividendos. ¿Ok? Continuamos y vamos a ver ahora el concepto de ingresos. Los ingresos, dice la definición, es la entrada o percepción de activo en forma de efectivo, cuentas por cobrar u otra clase de propiedades que reciben de los clientes con motivo de la prestación de servicios o la venta de mercancías. Estos ingresos, entonces, aumentan del lado del haber y disminuyen del lado del debe. Esto en formato de T. Si revisamos nuestros ejemplos, vamos a encontrar por acá que los ingresos son entradas de dinero producto de la operación. Es producto de las ventas de bienes o servicios. ¿Cuáles son los ejemplos? Ventas, ingresos por servicios, ingresos por comisión, ingresos por alquiler, ingresos por interés, interés ganado. Con esto podemos observar rápidamente que todos los pasivos dicen por pagar, así como todos los ingresos, con excepción de las ventas, dicen ingreso. Otra forma de plantear el concepto de ingreso es decir la partida y agregarle ganado, como en el último caso de interés ganado. Yo podría decir servicios ganados, comisión ganada, alquiler ganada, pero nosotros en nuestra legislación o en el uso y costumbre, pues tenemos más el uso del ingreso. Pero es totalmente aceptado y válido. Además, dependiendo de cada país, así le llaman diferente a las partidas. Incluso los autores en los libros le llaman diferente. Finalmente, el último elemento que hablaríamos es los gastos. Se entiende por gasto el costo que origina el uso de las cosas o servicios con la finalidad de generar ingresos. En formato de T, los gastos aumentan del lado del debe y disminuyen del lado del haber. ¿Eso qué significa? Que cada vez que hay un gasto, va a presentar un registro de un lado de la ecuación, que vamos a hablar que es el lado del debe. Ejemplos: gastos por salarios, gastos por servicios públicos, gastos por impuestos municipales. Entendamos que si los ingresos son entradas de dinero producto de la operación, los gastos son salidas de dinero producto de esa misma operación. El siguiente concepto del que vamos a hablar es la ecuación contable. ¿Qué es la ecuación contable? En su forma original dice que el activo va a ser igual al pasivo más el capital. Pero si incluimos las otras partidas, hablaríamos de que el activo es igual al pasivo más el capital más los ingresos menos los gastos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros revisamos este esquema, voy a hacerlo un poquito más pequeño para que se visualice completo, los activos que están al lado izquierdo de la ecuación aumentan del lado del debe. Por tanto, las partidas cuando pasamos al otro lado del igual en la ecuación van a aumentar del lado contrario. Entonces, pasivos y capital aumentan al lado contrario. ¿Qué son ingresos y gastos? Es con lo que producimos utilidades. Entonces, si yo tengo ingresos, me aumenta la posibilidad de tener una ganancia. Si tengo gastos, me la disminuye. Por tanto, los ingresos se comportan igual que el capital, aumentan al haber. Y los gastos, como me disminuyen, tienen que comportarse al lado contrario. Entonces significa que aumentan del lado del debe. ¿Cómo es la forma simple de aprender esto? Bueno, si queremos entender las relaciones de las 5 partidas, podríamos decir que nos aprendemos solo del lado que aumentan. Y de manera simple podríamos decir, los activos y los gastos aumentan del lado del debe. Por tanto, las otras 3 partidas al lado contrario, o sea, pasivos, capital e ingreso, entonces aumentan del lado del haber. Y con eso ya por descarte sabemos de qué lado disminuyen cada una de las partidas. Eso para hacer un ejercicio para irlo aprendiendo. Otro elemento que vamos a trabajar es aprender los diferentes nombres, porque cuando tenemos una partida, y aquí le di combinar, voy a hacerlo un poquito grande, aquí lo que di fue combinar. Para combinar lo que hago es seleccionar con clic izquierdo y arrastro, en este caso 2 celdas, le doy combinar y centrar y me las une en una sola. Y aquí voy a escribir partida. Esta partida, sea activo, pasivo, capital, ingreso o gasto, tiene 2 lados. Uno que se llama debe y otro que se llama haber. Estos lados aumentan y disminuyen de acuerdo a las relaciones que ya vimos. Pero pueden ser reconocidos
por diferentes nombres, aparte del debe y el haber. Entonces es importante que también vayamos identificando esos nombres para que no nos quedemos desubicados cuando los mencionan. Por ejemplo, nos pueden hablar de que hay un débito y un crédito. Nos pueden hablar de que hay un cargo o hay un abono. O nos pueden hablar de que va a haber o va a ocurrir o que se va a debitar y también que se va a acreditar. Cuando me hablan del lado del debe, débito, cargo y debitar significa del lado del debe. Cuando me hablan del haber, crédito, abono o acreditar significa del lado del haber. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poquito del sistema de partida doble y de unos conceptos adicionales que vienen de acá de teoría. El sistema de partida doble, las transacciones del negocio son diariamente analizadas. Dice que sus efectos y resultados son registrados como aumentos o disminuciones en los 5 elementos. Debido a que la contabilidad está basada en los 5 elementos, los cuales constituyen las variables de la ecuación, el registro hecho para la transacción está compuesto de dos partes. Uno o más débitos y uno o más créditos. De una sola vez nos están haciendo referencia a uno de los términos. O sea, van a haber uno o más movimientos del lado del debe o uno o más movimientos del lado del haber. Esta dualidad da origen al denominado sistema partida doble. Y también nos quiere decir que al final de lo que está del lado del debe tiene que ser exactamente la misma cifra que está del lado del haber. ¿Ok? Y alguna información adicional de la teoría que es el libro diario, que es el de primer registro de una operación, es lo donde se hace en el libro del diario. A esta operación se le llama asentar en el diario y el libro de diario, ¿verdad? Es un libro de registro original o primera anotación. Lo que veíamos en la definición, cuando veíamos en la definición ciencia arte de registrar, es lo que se hace en el libro de diario. Luego viene el libro de mayor. Los cargos y créditos de las distintas cuentas, según se muestra en los asientos de diario, se registran en la cuenta mediante el proceso llamado pasar al mayor o mayorización. Entonces, esta es la segunda parte de la definición, donde sería clasificar. Y estos tres que vienen, sería la tercera parte, que es resumir. ¿De qué forma resumimos? A través de los balances. Y aquí vamos a hablar de tres. Balance de comprobación. Para comprobar la igualdad de los saldos deudores y acreedores de las cuentas de mayor, se acostumbra a formar una lista de dichos saldos, sumándolos en columnas separadas. A esta lista se llama balance de comprobación. El estado de resultados, que está conformado por las partidas nominales, o sea, las que corresponden a ingresos y gastos. Presenta la diferencia entre los ingresos y gastos y la denominada utilidad neta. Y el balance general, que está conformado por las partidas reales, o sea, las que corresponden a activos, pasivos y capital. Presenta la igualdad de la ecuación contable e incluye además la utilidad neta generada por el estado de resultados. Ya con estas definiciones podemos comenzar a hacer el primer ejercicio, que es el de Gloria Hill, pero eso queda para el siguiente video.